Bueno, ahora vienen una serie de definiciones. Yo lo que haría es explicar una serie de definiciones y después mostrar una cosa muy simple y ya dejo terminada la clase. Miren, la velocidad. La velocidad media se define como el desplazamiento dividido el tiempo en el cual ocurrió ese desplazamiento. Así que ahora estamos en física ya hilando más fino, ya no estamos haciendo una cosa muy elemental diciendo que una velocidad es una distancia dividida un tiempo. Eso para el cuadro de la página 7 del apunte del sistema de unidades está bien, decir una distancia dividida un tiempo, sí, pero no es una distancia dividida un tiempo. Es un vector de desplazamiento dividido el tiempo en el cual se produjo ese vector de desplazamiento. Se mide en metro por segundo, centímetro por segundo, kilómetros por hora, lo que quieran ustedes, milla por hora, cualquier unidad de longitud dividida en una unidad de tiempo abajo. Por supuesto que la fundamental en el sistema internacional es metro por segundo, en el CGS centímetro por segundo, y en el técnico español metro por segundo. La unidad fundamental, ¿no? Después puedo trabajar con cualquier otra, ¿no? Pero esa velocidad media es una magnitud vectorial. ¿Se dan cuenta? O sea, como es un vector, es indicativa de un destino. Indica el destino del movimiento. Bien, en cambio, la rapidez. Acá aparecen dos palabritas, velocidad y rapidez. ¿Cierto? La rapidez, o rapidez media, no es exactamente lo mismo que la velocidad media, en la medida que la rapidez media se considera una magnitud escalar y es igual a la distancia recorrida. Ese sería el arco. Me gusta ponerle ese a los arcos. A mí, si el móvil sale de acá y hace toda esa trayectoria, sale del punto A y llega al punto B, no tendríamos un movimiento unidimensional, tendríamos un movimiento bidimensional, o incluso hasta podría ser tridimensional, pero lo mismo, hay una distancia recorrida que es una magnitud escalar. Si la dividimos por el intervalo de tiempo en el cual ocurrió ese desplazamiento, esa distancia recorrida, para ser más claro, eso se llama rapidez. Se mide en la misma unidad, de metro por segundo, etcétera, etcétera, lo mismo recién, pero conceptualmente es distinto y numéricamente puede ser distinto la mayor parte de las veces. Entonces, por ejemplo, si uno divide el vector de desplazamiento que ven acá en verde, dividido delta t, ¿qué me da? ¿La velocidad o la rapidez? La velocidad. ¿Rapidez es lo mismo que aceleración? No, nada que ver, nada que ver. Rapidez, si querés buscarle algo parecido, pero no igual, es a la velocidad y no a la aceleración. Entonces, rapidez, bueno, y si divido la distancia realmente recorrida, dividido el tiempo, ¿qué me da? Si hago, vieron que acá no se ve que no es igual. Ese acá sería esta longitud, esa longitud que está mostrada acá, ¿cierto? Es yo le llamo S, le podés llamar E de espacio, como quiera, le podés llamar D de distancia, no importa con qué letra uses, pero es la distancia recorrida dividido el tiempo, ¿qué me da? ¿La velocidad o la rapidez? Rapidez. Rapidez. Entonces la rapidez... Que los movimientos bueno, eso no tienen rapidez. Sí, ¿Y sí, por lo qué que no? pasa es Pero que... no tienen... No, espera. La rapidez es la distancia recorrida sobre el tiempo empleado. Delta S o ds sobre delta t, y la velocidad vector media, ¿cierto? Es igual al desplazamiento vector sobre el tiempo empleado. O sea, son básicamente diferentes la velocidad y la rapidez. Vamos al movimiento unidimensional, ¿cierto? En el movimiento unidimensional, estamos hablando en línea recta, acá, por ejemplo, en este ejemplo, podemos tener que, digamos, no vamos a decir que la distancia recorrida es igual al desplazamiento, pero podemos decir que la distancia recorrida es igual al módulo del desplazamiento. No podemos decir que son iguales porque una es una magnitud escalar, distancia recorrida, y otra es una magnitud vectorial, desplazamiento. Entonces no sería tan correcto poner que S es igual a delta X, pero esto sí se puede poner. La distancia recorrida podría ser igual al módulo del desplazamiento, o no, porque hay movimientos unidimensionales donde el móvil viene por acá y se frena y luego empieza a moverse para el otro lado, y de pronto tenés un desplazamiento vector que une la posición inicial con la final y una distancia recorrida que es mayor. No sé si me explico. Puede ser. O sea que no va a ser igual siempre la rapidez a la velocidad media en cualquier movimiento por el solo hecho de ser unidimensional. No es cierto que la rapidez sea igual a la velocidad, por lo menos en el módulo de la velocidad. Puede ser. Acá sí. Por ejemplo, si son 3 metros, acá se desplazó numéricamente. O sea, acá se desplazó 3 metros, supongamos que empleó 3 segundos en pasar de 2 metros de esta posición el móvil, de la posición 2 metros a la posición 5 metros.
demoró 3 segundos. Entonces, bueno, hizo 3 metros y demoró 3 segundos, podés decir que hay una rapidez de 1 metro por segundo. Bueno, 1 metro por segundo de rapidez, ¿cierto? 3 dividido 3 da 1. Y la velocidad valdría lo mismo, o sea, 1 metro por segundo, pero la velocidad es un vector. Si querés le podés poner y para indicar que tiene componente en X, o sea, que es un vector, ¿cierto? Así que de todas maneras nunca van a ser iguales, porque son de distinta naturaleza las magnitudes vectoriales que escalares, así que la velocidad y la rapidez nunca van a ser iguales, pero numéricamente pueden coincidir. Hay como 2 niveles de análisis. Este primer nivel es considerando un intervalo de tiempo. El móvil va a demorar un intervalo de tiempo, puede ser pequeño, puede ser 1 segundo, 3 segundos, 1 minuto, puede ser 10 horas, no importa, es un intervalo de tiempo. Se supone que no es infinitamente pequeño el intervalo de tiempo. Puede ser muy pequeño, pero no infinitamente pequeño. Entonces se dice que es la velocidad media. Por ejemplo, digo, un tren salió de, qué sé yo, de Buenos Aires a Mendoza, no vienen mal los trenes, pero hizo 1100 kilómetros, demoró, qué sé yo, 13 horas, y entonces te hago una cuenta y te doy la velocidad media. O sea, 1100 kilómetros dividido 13 horas me da 84,6 kilómetros por hora. Esto no significa que el tren haya ido como un relojito todo el tiempo a 84,6 kilómetros por hora, pero esa es la velocidad media, ¿cierto? O rapidez, bueno, rapidez media, si suponemos que la ruta entre Buenos Aires y Mendoza es rectilínea, bueno, sería una rapidez media, promedio, ¿cierto? Bien, entonces, y lo mismo pasa acá con la rapidez media. Estoy tomando un intervalo de tiempo, pero un intervalo finito. Finito, no un intervalo infinitesimal. Vamos a practicar bastante esa palabra. Cuando vayan a la facultad van a escuchar muchas veces los intervalos infinitesimales. Son abstractos. Infinitesimales, infinitamente pequeño. Es una cuestión abstracta porque si infinitamente pequeña se imaginan que está como complicado para hacer cuentas. Pero es un número que tiende a cero si fuera infinitamente pequeño. Bueno. Decíamos, entonces esto me da la velocidad media, o sea, en todas las 13 horas fue el tren a un promedio de 84,6 kilómetros por hora, de pronto a mitad del campo fue a 120, cuando entró al casco de una ciudad fue a 60, a 50, y bueno, promedió 84,6. Pero hay otro nivel de análisis de la velocidad y la rapidez, que es instantáneos, valores instantáneos, y acá tengo, bueno, un ejemplo más de velocidad y rapidez media, velocidad media, rapidez media, sigo con eso, ¿o no? Supongamos que esta es una pista de carreras, un velódromo, supongo que sea circular, son ovalados los velódromos, pero supongo que sea circular, ¿no? Y va un ciclista y hace media vuelta del circuito, el ciclista, los velódromos que hacen velocidad, carreras de... Bueno, acá hizo media vuelta, entonces tiene un vector de desplazamiento, que es el vector en verde, que une la posición inicial con la final. ¿Sí o no? Y luego hay una que le puse flechita solamente porque va de acá para allá, pero la magnitud escalar, no hay vectores curvos. O sea, comprenderán que no es un vector curvo. Ese es un escalar. Pero ¿cómo es ese numéricamente? ¿Acá es mayor o menor que delta X? ¿Cómo lo ven ustedes a ese? Mayor. Mayor, obviamente. Entonces, cuando no es igual, acá en este ejemplo que habíamos dicho acá del MRU, podría ser igual, 3 metros escalar o 3 metros vector. Pero acá cuando no es igual es porque ese es mayor que delta X, siempre. Si no es igual, es mayor. O sea, la trayectoria es curva y va y viene, por no importa, pero el desplazamiento es el vector que une la posición inicial con la final. De manera tal que el vector desplazamiento siempre es un segmento de recta. Siempre, siempre. ¿Y qué tenemos entonces? Que como en los dos casos estamos dividiendo por el delta t, o sea, tanto en la rapidez como en la velocidad, estamos dividiendo, rapidez media como en la velocidad media, estamos dividiendo por delta t, ¿no? Rapidez media, obviamente es s sobre delta t, y velocidad media vector es delta x sobre delta t, y como delta t, perdón, sobre delta t, bueno, como pasa eso, ¿cierto? Podemos decir que si S le gana a delta X, o sea, si S es mayor que delta X, entonces, o igual, la rapidez va a ser mayor que la velocidad o igual, que el módulo de la velocidad, para comparar bien, porque si no, no sería correcto comparar una magnitud escalar con una vectorial. Si no habláramos del módulo del vector, velocidad media, y lo comparamos con el escalar rapidez media. La rapidez media será entonces mayor, en general, que la velocidad media. ¿Sí o no? Bueno, eso hay que tomarlo en cuenta.
¿Y qué pasaría, cierto, si el móvil saliera de acá, ¿no? Y diera toda la vuelta y llegara al mismo punto, y diera toda la vuelta, llegando al mismo punto? ¿Cuánto valdría el vector de desplazamiento? 0. Claro, porque supongamos que el origen del sistema de referencias, ni puse sistema de referencia acá, pero si pongo un sistema de referencias, supongamos que el origen esté justo en este ángulo acá. Este sería el vector posición y final, el inicial, perdón, y el vector posición final sería el mismo. ¿Eh? Y por lo tanto el delta x es 0. O sea que si parte de un punto y vuelve al mismo punto, el vector de desplazamiento sería 0. Sería 0. Y al ser 0 el vector de desplazamiento, sería 0 la velocidad media. Uno dice, qué raro, ¿cómo 0? Y si se hubiera quedado en reposo, luego de dar una vuelta hubiera estado en el mismo lugar que el que no se quedó en reposo. O sea, de ese punto de vista la velocidad media es 0 cuando el desplazamiento es 0. Pero la rapidez media es 0. No. No, porque hay que tomar en cuenta toda la longitud recorrida por el ciclista, que es toda la vuelta, y dividirla por el tiempo transcurrido. Por eso que, bueno, difieren y difieren muchísimo, porque ahí tengo una rapidez media alta y una velocidad media vector que puede ser más baja, según el intervalo que se tome. Esos serían en magnitudes medias, ¿sí o no?